Bueno, ante todo, un cordial saludo. Hoy vamos a hablar, la idea de hablar hoy es sobre la inflamación, el impacto que tiene. Todos en algún momento nos hemos debido preguntar, ¿qué pasa con un proceso inflamatorio que persiste o que no tiene freno? ¿Qué pasa con los métodos actuales convencionales, el uso de los AINES o esteroides o corticoides en la aplicación para poder controlar procesos inflamatorios? ¿Es la única herramienta convencional en la medicina? ¿Existen otras herramientas que podemos disponer para poder controlar este proceso inflamatorio? Son algunos de las preguntas que vamos a responder en este tema de inflammaging, modulación, síntesis de eicosanoides, los nexos que tiene la inflamación con los radicales libres. Soy el doctor Roger Fernández Bernal y los saludo desde Bolivia. Para empezar, acá en esta revista Natural Medicine, recalca cómo la inflamación crónica, principalmente crónica, tiene un impacto en la etiología de distintas enfermedades a lo largo de la vida. Y es por ello la importancia. En las últimas 2 décadas se ha hecho una relación muy importante sobre lo que es el sistema inmunitario y los procesos inflamatorios están íntimamente involucrados, ¿no? En una amplia variedad de problemas de salud, tanto mental y física, que dominan la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. Estas enfermedades inflamatorias han sido reconocidas con un 50% y enfermedades a cuales nos referimos como la cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, cáncer, diabetes mellitus, enfermedades renales, enfermedades de hígado graso no alcohólico, afecciones autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas son algunas de las enfermedades que de fondo manejan una inflamación crónica. Algo básico para poder entender este episodio y poder comprender también el por qué buscamos otras opciones o herramientas de tratamiento, es entender este esquema algo básico. Algo básico en el sentido de hablar de lo que es el epigenoma, haciendo referencia y diferenciación que la genética es un tipo de estudio cuyo objetivo es el estudio del gen, ¿no? El cromosoma. Más allá de ello, manejamos un menos del 20% como causa si uno quiere buscar como causante de alguna enfermedad. El 85% o más es debido al epigenoma. Y epi significa epi sobre el gen. Estudia la cromatina, esta estructura un poco ya más pequeña, representa el 85% de la causa de las enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, incluyendo el cáncer, o enfermedades autoinmunes inflamatorias como la artritis reumatoide o el lupus. Esto nos abre una ventana terapéutica, que es el punto importante, porque nosotros podemos tener una acción en base a nutrigenómica o farmacogenómica, de poder modular y de poder corregir, si en caso el término así se prefiere, en ver a la respuesta favorable, ¿no? De la forma de expresión del fenotipo. Es por ello que se convierte en una ventana terapéutica y es acá donde los hábitos juegan un rol importante. De lo bueno o de lo malo que hagamos va a impactar en esta expresión del fenotipo. Dentro de los factores epigenéticos que pueden acelerar el envejecimiento, está indudablemente estos 9 episodios, entre ellos el desequilibrio oxidativo, donde tenemos que ver más la relación de los radicales libres y los antioxidantes endógenos y exógenos. Misma inflamación, que se considera un proceso endémico en todo el mundo. La sobrecarga hepática, con una fase 1 con la parte de óxido-reducción y una fase 2 como la acetilación, metilación, glucuronidación o sulfatación, que son muy importantes al considerarlos en tóxicos ambientales. El declinio hormonal, ojo que considerar una diferencia de lo fisiológico versus lo patológico. El estrés adrenal, el cortisol, el acortamiento del telómero, parte más distal del cromosoma, considerado como el reloj biológico. La involución cerebral, la incapacidad de la replicación, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y la disbiosis o la hiperpermeabilidad intestinal, que es muy común, extremadamente muy común.
Si uno quiere entenderlo un poco en las fases, pues vemos las fases del envejecimiento como una primera fase a los 30, 45 años, ya uno empieza el proceso del envejecimiento, ¿no? Es una etapa donde uno ya va iniciando de una forma un poco secuencial, ¿no? Vemos cómo se calcula más o menos que el cerebro ya a esta parte llega como a un pico de replicación y más de aquí en adelante empezamos a perder 10.000 a 100.000 neuronas cada día aproximadamente. La segunda fase que va de los 46 a los 65 años, una fase más crítica que es donde prácticamente ya inicia las enfermedades crónicas degenerativas. Y la tercera fase como tal, envejecimiento como tal, mayor a los 65 años, que va a depender cómo salgamos de la segunda fase. De ahí la diferencia entre senescencia, que hace referencia a un proceso de envejecimiento fisiológico o saludable, versus un envejecimiento patológico, como se lo determina en la senilidad. Un modelo inflamatorio del ciclo vital viene en este diagrama, como habíamos indicado, un pico máximo a los 30 años, donde tenemos una parte de regeneración positiva, una fase expansiva con abundante factor de crecimiento, sustancias morfógenas en el líquido intersticial, hormonas de crecimiento, el crecimiento celular y aumento de los nichos de células madre, y mismo proceso de apoptosis como un mecanismo de autorregulación. Y más allá de los 30 años empezamos una etapa de regeneración negativa, una fase de involución, en donde marca un estado de autoinflamación con disminución de los mismos factores de crecimiento, hormonas de crecimiento, las mismas sustancias morfógenas, el decrecimiento celular y la disminución de los nichos de células madre. Vivimos ya en un ambiente de necroptosis, inmunosenescencia y neuroinflamación. Este proceso inflamatorio que ya es muy conocido en el ciclo del metabolismo del ácido araquidónico y las acciones ya conocidas y los mecanismos de acción con los esteroides o los AINES, es simplemente la punta del iceberg, porque más allá del fondo existen otros asuntos muy importantes, principalmente moleculares, que nos lleva la intención de poder complementar en esta ocasión. Y es que uno tiene que preguntarse, ¿dónde termina la inflamación? Esa es la primera pregunta que nos pone a razonar con este tema, ¿no? ¿Dónde terminamos con la inflamación? Para ello yo les invito a poder profundizar y poder entrar un poco más a profundidad del tema, así que nos vamos a sumergir como estos buzos y vamos a partir iniciando que un proceso inflamatorio va a llevar a elevaciones, obviamente, de citocinas inflamatorias, y no solo ellos, sino van a tener una secuencia en factores de transcripción como el factor nuclear KB, en su activación, en alteraciones metabólicas como disminución en los receptores de insulina, su sensibilidad, o el aumento de la hiperglicemia, o aumento de la PCR, que van a llevar y desencadenar formación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Tipos de radicales libres. Por un lado. Por otro lado, también estas citocinas inflamatorias van a estimular y promover a la infiltración leucocitaria, generando también vía NADPH oxidasa la formación de especies reactivas. Todo ello va a generar la parte de generar entrecruzamiento proteicos, peroxidación lipídica, uno de ellos como el MDA o el TBARS, oxidación de las LDLs, y van a generar el estrés oxidativo. Y el target principal del estrés oxidativo, sin duda alguna, es el ambiente celular. Es la célula que va a ser como objetivo de daño. Y si nosotros recordamos un poquito más con la inflamación, vemos cómo tiene dos caminos, uno enzimático y uno no enzimático. El enzimático, que lo vamos a describir en el trayecto del tema, haciendo referencia simplemente a esta cantidad de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, pero también hay una vía no enzimática que cuenta con los isoprostanos, ¿no? Con los manolildialdehído, que tiene ya una parte de propósito de oxidación. Entonces, ácido araquidónico, manejamos esta parte de dos caminos, enzimático y no enzimático. Una vez tengamos el estímulo de las citoquinas inflamatorias o la injuria propiamente como tal, va a desarrollarse una secuencia hacia abajo
y lo vamos a hacer en pasos como la parte de los receptores de linfocitos T o los Toll-like van a activar al factor nuclear kappa beta, después esta va a activar la fosfolipasa 2 y esto a los eicosanoides, a la síntesis de eicosanoides. Entre ellos es muy importante no contar con la ratio del ácido araquidónico versus EPA, que lo vamos a ver muy importante, por qué la importancia de ello. Y ello obviamente la generación de prostaglandinas, principalmente de la serie E2, ¿no? Con la subsecuente, el encamino de la ciclooxigenasa 1-2, la explosión respiratoria y aquello al estrés oxidativo. Estrés oxidativo que lo habíamos visto que está muy relacionado. Todo proceso de inflamación indudablemente va a continuar con generar estrés oxidativo. Es decir, que toda inflamación termina en estrés oxidativo. Que desde el punto de vista es importante también tomarlo en cuenta para una conducta terapéutica. Acá vemos cómo diferentes enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, ¿no? Metabólicas de consideración en tomar en cuenta el estrés oxidativo. Y acá algo muy en cuenta en el tiempo que estamos, es un estudio muy importante donde muestra las comorbilidades más comunes en el COVID-19, fueron principalmente en este grupo que resalta en el cuadro, pacientes con hipertensión, obesidad y diabetes tienen un marcado riesgo para la parte de tener complicaciones en la clínica del COVID-19. Y posiblemente sea a lo que nos estamos refiriendo, que de fondo manejan ya un proceso inflamatorio, ya vienen inflamados en palabras sencillas. Esto es una parte de recordar cómo la inflamación aguda, de posterior al trabajo de las células del sistema inmunitario, tienen una parte de finalización. En una inflamación crónica no existe ello porque existe una estimulación persistente, recurrente, continua, que va a llevar a un reclutamiento de más células inmunitarias y esto obviamente va a acarrear a un círculo vicioso. Por ello es la importancia de que el proceso inflamatorio tenga una etapa de resolución. Como bien lo muestra este artículo y bien lo muestra este diagrama, donde uno puede tener estas dos fases, ¿no? Una parte inflamatoria donde está muy inmersos lo que es el macrófago 1, los neutrófilos con la producción de citoquinas y todo aquello, y una etapa de resolución, ¿no? Una etapa de resolución donde ya está en una etapa de macrófagos M2, la producción de protectinas, resolvinas, maresinas, que son indudablemente importantes para entrar en una etapa de resolución. Esto nos lleva a cómo la parte de la inflamación tiene una secuencia de acción y una secuencia de resolución, ¿no? La parte de resolver la inflamación requiere indudablemente un proceso orquestado entre las células inmunes innatas, con la presencia de resolvinas, protectinas y maresinas. ¿Qué son los eicosanoides? Empezó en 1929, por primera vez se introduce el término de ácidos grasos esenciales. Ya a partir del año 1936 se tiene presencia de prostaglandinas en muestras de semen, de ahí el nombre de próstata, de allá viene el nombre. Allá en el año 1971, John Robert Van ya hace una parte de demostrar cómo la aspirina suprime la producción de prostaglandinas y tromboxanos, ampliando enormemente su campo comercial. En 1982 son candidatas a un premio Nobel los eicosanoides y en la actualidad se los considera como hormonas mediadoras lipídicas, mediadoras en el sistema nervioso central, tienen una implicación fisiológica en la inflamación y en la inmunidad. Las clases de eicosanoides, las clásicas, las que conocemos, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, lipoxinas, ácido hidroxieicosanoico, el ácido hidroxieicosanoico. Algunas no tan conocidas, ácidos hidroxieicosapentenoico, el ácido epoxieicosanoico,
las epoxilinas, las levuglandinas, isoprostanos y las clavulonas. Sin embargo, a pesar de que los estudios rebasan los 148.000 artículos, uno se pregunta, ante esta cantidad de estudios, aún siguen siendo desconocidas de cómo se generan y cómo se destruyen en segundos, de por qué no circulan en el torrente sanguíneo o de por qué son indetectables debido a sus bajas concentraciones. Este es el punto de partida para poder entender de dónde vienen los eucosanoides. Los eucosanoides son moléculas de carácter lipídico originadas de la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 átomos de carbono. Entre ellas tenemos el omega 3 y el omega 6. Posterior a la activación de esta fosfolipasa, como aquí vemos el rol importante sobre los radicales libres, como lo tienen en la parte de activar a la fosfolipasa, o diversos estímulos físicos, químicos, inflamatorios, van a proceder a oxidar esta base de ácidos grasos de 20 carbonos y tener el ácido araquidónico. Y de acá el ácido araquidónico va a entrar a las vías conocidas como la ciclooxigenasa y lipoxigenasa y tener la secuencia de esta larga familia y de compuestos que tienen un potente espectro de actividad biológica. Recordamos cómo la parte de la membrana celular compuesta por esta bicapa lipídica con las cabezas hidrófilas y las colas hidrofóbicas, la parte de las proteínas integrales, glicoproteínas. Entonces, entendemos acá que la parte de los ácidos grasos juegan un rol importante, no solamente en el metabolismo de los eucosanoides, sino también en la parte de señalización y de estructura de la membrana celular. Y de ello, el equilibrio por el cual tiene que ser encaminado el organismo. Un desbalance de este perfil de ácidos grasos puede generar una sobreexpresión inflamatoria. Haciendo énfasis sobre las pufas, vemos acá como tenemos estos átomos de carbono, el DGLA, el ácido araquidónico, el EPA, van a entrar a una vía oficial, la ciclooxigenasa, esta es la vía oficial, para generar los endoperóxidos cíclicos y de aquí en adelante las prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas. O una vía alternativa como la lipoxigenasa, generando los hidroxiperoxiácidos con la generación de leucotrienos, lipoxinas y ácidos grasos hidroxilados. Acá es algo muy importante de recordar cómo tener en cuenta nuestros PUFAs o nuestros ácidos grasos de 20 carbonos, ¿no? Vean este número 20 en ácido dihomolinolénico, en el ácido araquidónico 20 átomos de carbono, en el ácido eicosa tetraenoico 20 átomos de carbono y de la misma forma en el ácido eicosa pentenoico EPA. De aquí es donde van a surgir los demás elementos de esta larga familia. Considerando todo ello, podemos entender ahora que tenemos el DGLA o el dihomogamma-linolénico para proceder con la secuencia de producción de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos de la serie 1, el ácido araquidónico con la serie 2 y la parte del EPA con la serie 3. De lo marcado en la parte de fisiopatológica, nos vamos a enfocar en la serie 2. Acá nuevamente para volverlo a recordar en otro esquema, como el omega 6 y omega 3 van a generar el ácido araquidónico y el ácido eicosapentaenoico, y de ello la subsecuente ciclooxigenasa y lipoxigenasa para generar derivados, ¿no? Como habíamos indicado, prostanoides de la serie 2, leucotrienos de la serie 4, y de la otra forma, como es el EPA, prostanoides de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5. ¿Para qué nos sirve todo ello? Para conocer que existe una cascada proinflamatoria y otra antiinflamatoria, si así se lo quiere llamar.
Resumiendo las tres familias de los eucosanoides, la prostaglandina, la DGLA, la parte del ácido araquidónico que va a formar la serie 2 y el EPA que va a formar la serie 3. Son estas tres familias que, si lo queremos ver desde un punto ya de aplicación clínica, este diagrama lo muestra de una forma algo más didáctica, como el DGLA va a dar la secuencia en la producción de prostaglandinas de serie 1, que tienen una actividad más de vasodilatación, prevenir la agregación plaquetaria, disminución de la presión arterial, inhibición de los trombos, inhibe la síntesis de colesterol, inhibe la inflamación. Y cómo la carencia de ella va a estar deficiente en ciertas enfermedades como el asma, la hipercolesterolemia, el eczema, hiperactividad, hipertensión, síndrome premenstrual o trombosis. Vemos acá en color rojo ya remarcado la actividad del ácido araquidónico con la subsecuente producción de prostaglandinas de la serie E2, que ya tiene una acción algo patológica, ¿no? Con el aumento del dolor, la vasoconstricción, inhibición de la lipólisis, una acción proinflamatoria, y el exceso de ellas va a estar presente en patologías como la angina, la artritis, el asma, enfermedades inflamatoria intestinal, metabólicas como la diabetes, la depresión, el cáncer, alergias alimentarias, calambres menstruales, esclerosis múltiple o trombosis. Vemos como el EPA en la parte de prostaglandinas, en la producción de prostaglandinas de la serie E3, tienen una acción más bonita, con dilatación de los vasos, una menor agregación plaquetaria, una propiedad ya algo antiinflamatoria, y su deficiencia obviamente marcado en procesos de enfermedades como el acné, la caspa, la hipertrigliceridemia, dificultad en el aprendizaje, enfermedades autoinmunes, trombosis, depresión bipolar, esquizofrenia, o los trastornos de hiperactividad con déficit de atención, por mencionar algunas. Entonces uno se pregunta si los ácidos grasos en la membrana celular importan. Los ácidos grasos indudablemente están involucrados en los procesos de señalización celular, en el proceso de transcripción, como lo habíamos visto, y sí es importante, porque los cambios estructurales lipídicos de la membrana pueden revertir la disfunción celular. Es por ello su importancia, y es por ello la importancia de entender cómo esta secuencia de EPA o DHA o el docosapentaenoico van a generar esto que es lo positivo, esto que nos va a llevar a la resolución, como lo habíamos mencionado. Y estamos hablando de la producción de resolvinas, de protectinas, de maresinas, que tienen el trabajo de entrar a una etapa de resolución, de poder contener y de poder frenar ese proceso inflamatorio. Y en este otro esquema se ve algo mucho más bonito, como los EPAs y DHs, más allá de la producción de resolvinas, van a reducir esta adhesión molecular, van a reducir el reclutamiento de neutrófilos, van a posibilitar a la restauración tisular hacia la homeostasis. Miren las distintas en los enfoques que se tienen con los macrófagos en reducir las citocinas inflamatorias y de poder entrar a un ambiente de resolución, ¿no? Un ambiente de resolución. A partir de estos agentes antiinflamatorios, como el EPA y el DHA, ¿no? Con la subsecuente producción de resolvinas y protectinas. De esta forma, podemos resolver la inflamación de una forma objetiva y fisiológica. Se pensaba hasta hace 20 años que una respuesta inflamatoria aguda terminaba de una forma pasiva cuando los factores que lo activaron ya no estaban presentes. También se pensaba que el ácido araquidónico de la familia omega 6 simplemente era un iniciador de la inflamación debido a la producción de las prostaglandinas proinflamatorias. Sin embargo, eso es algo que en la actualidad debe ser cambiado. Es para no perdernos, no te pierdas en el camino. La resolución de la inflamación no es un proceso pasivo, es un proceso activo, ¿no? En la parte del ácido araquidónico es esencial para iniciar la respuesta inflamatoria y principalmente amplificarla, pero también
causa la resolución por la producción de lipoxinas en la etapa de pro-resolución. Y la importancia del EPA y del DHA originan las resolvinas, las protectinas y maresinas que nos van a llevar al ambiente de resolución de la inflamación. Es un proceso orquestado. Profundicemos ahora el conocimiento y aprendamos qué es el factor nuclear Kb. Para ello, acá tenemos en las células unos receptores que funcionan como unas antenas ante la presencia de cualquier tipo de infección, noxa o tipo de algún agresor, donde una vez tomando contacto, ella va a activar a nuestro NF-kappa beta, factor nuclear Kb, que va a ser el que va a originar la transcripción nuclear y la síntesis de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias van a tener una actividad en la fosfolipasa 2, cuya fosfolipasa 2 va a accionar en los ácidos grasos de nuestra membrana bilipídica de 20 carbonos, va a generar ácido araquidónico. Ácido araquidónico va a entrar a vía oficial de la ciclooxigenasa, generando prostaglandinas de la serie E2 principalmente, tromboxano A4. Esta va a generar el MDA, manonildialdehído, y este manonildialdehído va a repercutir en la activación de la fosfolipasa 2 y de esa forma tener un círculo vicioso. O la vía alterna, como habíamos dicho, con la parte de lipoxinas, histaminas y leucotrienos. Entonces, algo muy importante en ello es considerar las ratios, ¿no? Las ratios de ácido araquidónico versus de ácido araquidónico y EPA, que es una forma de medir algo específico de lo que está sucediendo en este equilibrio de ácidos grasos. Ácidos grasos que obviamente cambiaron con la alimentación actual, ¿no? Con alimentos tal vez más grasas trans o más procesados, indudablemente va a favorecer a un marcado aumento de generar ácido araquidónico, ¿no? Y menos EPA. Entonces entramos a un desbalance que nos va a generar inflamación. A esta inflamación nos genera en estos puntos inflammation, que es una inflamación crónica persistente y donde podemos perder el control o el freno de la inflamación. Este factor nuclear Kb fue descubierto en el laboratorio por el galardonado con el premio Nobel por el doctor Baltimore, un complejo proteico, una familia proteica que controla la transcripción del ADN y está muy implicada en las respuestas inmunitarias e inflamatorias, en el proceso del desarrollo, crecimiento y apoptosis. Tiene una forma de activación a través de los receptores de citocinas, sean estos factores de necrosis tumoral o interleucinas, receptores celulares tipo TOL, sean receptores de linfocitos T o linfocitos B. En esta parte podemos entender, en este esquema podemos entender cómo la inflamación tiene dos puntos a considerar. Uno, primero, que tengo que reconocer, ¿no? Acá para poder reconocer factores de inflamación, pues acá necesito los receptores. Aquí están las citocinas para sus determinados receptores. Y posterior al reconocimiento, tengo que ejecutar. Una vez se reconoce, el siguiente paso es ejecutar. ¿Y cómo se ejecuta esa orden? Pues con proteínas de transcripción o lo que se llaman, en este caso, el factor nuclear Kb, ¿no? Factor nuclear Kb es una proteína que está en el citoplasma y ella, ya siendo activada, va a proceder al núcleo y poder ejercer la orden de producción de citocinas inflamatorias. Entonces, acá entendemos cómo la inflamación tiene un proceso de reconocimiento y un proceso de ejecución. Entender un poquito más bonito esto va a ser con este diagrama. Vemos cómo nuestro factor nuclear Kb está en el citoplasma de una forma inhibida, no está activa. De una forma fisiológica y normal, no está activa. Ella está inhibida por las IKB. Posterior a la activación de las TLRs o receptores de citoquinas, se van a activar estas IKKs. Estas IKKs van a romper o van a fosforilar, en otras palabras, esta unión y van a permitir que el factor nuclear Kb pueda migrar al núcleo y hacer la transcripción nuclear de citocinas inflamatorias. Acá podemos revisar bastante cómo el factor nuclear Kb está inmerso en la inflamación,
principalmente en la inflamación crónica. Recordamos cómo en este otro artículo es muy importante cómo tienen en cuenta al factor nuclear KB en la parte de su acción, no solamente inflamatoria, sino también en el proceso inmunitario, para poder tal vez ser una de los puntos diana de tratamiento, porque ellas pueden llevar a conducir en su sobreexpresión a enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas, procesos neurodegenerativos o desórdenes metabólicos, incluyendo el cáncer. De una forma algo didáctica podemos revisar que nuestro factor nuclear KB tiene 6 puertas de entrada. Miren estas 6 puertas de entrada: infección, receptores de linfocitos T o B, angiotensina A2, que por el COVID es la puerta de entrada para el coronavirus, ¿no? Las citoquinas, TNF-alfa, interleucina 1, o especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, van a activar a nuestro factor nuclear KB. Y nuestro factor nuclear KB va a responder en una respuesta inmunológica produciendo factores de complemento o moléculas de adhesiones y produciendo citocinas, ¿no? Citocinas inflamatorias, como se ve acá, el factor citocinas inflamatorias, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, respuestas inflamatorias y todo aquello. Pero también lo que quiero que recordemos es que va a inhibir el proceso de autofagia, que es un proceso de autorregulación, y va a generar una respuesta antiapoptótica. Es decir, que si te estás inflamando, ella te deja continuar siguiendo inflamándote. Vemos cómo el TLR, acá en el esquema algo más bonito y secuencial, vemos cómo la parte de los TLR, del receptor de los linfocitos T, va a tener acción en activar el factor nuclear KB. Y ella obviamente va a ver la secuencia de citocinas proinflamatorias. No olvidemos que el IKK va a tener una acción como para fosforilar esa acción, y pues nosotros podemos intervenir en esta IKK beta. ¿Con qué podemos intervenir? Con producción de EPA, con producción de vitamina D, con producción de apitoxina. La apitoxina que nosotros bien lo trabajamos y lo consideramos como algo positivo en nuestro trabajo, ¿no? Que lo vamos a entender. ¿Qué es donde quiero llevarlos, no? A conocer un poquito de la acción del veneno de las abejas. En este artículo podemos revisar lo que es el factor interesante del factor nuclear KB, cómo el veneno de las abejas puede suprimir el proceso inflamatorio a través del factor nuclear KB. Entonces, para poder conocer este factor nuclear KB y la acción de la apitoxina, es importante conocer que dentro de la apiterapia o de la apitoxina o el veneno de las abejas está inmerso proteínas, péptidos, aminas, enzimas, pero de la que juega un rol muy importante es la melitina. La melitina es el componente estelar de nuestra apitoxina o el veneno de las abejas. Entonces, la melitina es el componente principal para poder accionar, si uno refiere el término. Acá vemos cómo la prostaglandina de la serie E2, las prostaglandinas, van a tener un efecto más modulador cuando uno aplica. ¿Qué vemos acá? Vemos cómo las prostaglandinas, el cultivo de macrófagos murinos o de ratoncitos, y en este otro lado, el cultivo de sinoviocitos, ¿no? De sinoviocitos obtenidos de pacientes enfermos con artritis reumatoide. Vemos cómo el nivel de estas prostaglandinas son incrementadas al entrar en acción con la presencia de lipopolisacáridos. Y al accionar con el veneno de las abejas o la melitina tiene una acción ya de reducción, dosis dependiente. De la misma forma, la acción medida de las COX, de la ciclooxigenasa, el incremento de ellas,
y la reducción en dosis dependiente al utilizar el veneno de abejas o melitina. La parte de la fosfolipasa 2, de la misma forma, podemos tener una reducción de su acción de la fosfolipasa 2 al utilizar el veneno de las abejas o la melitina. Y al mismo tiempo, algunas familias del factor nuclear Kb, como el P50 o P65, en la translocación nuclear, también se ve reducida con la aplicación del veneno de abejas y melitina. Por ello es algo interesante, importante considerar al factor nuclear Kb. Entonces, bien, en esta imagen podemos tener algo interesante de cómo el factor nuclear Kb tiene 6 puertas de entrada. 6 puertas de entrada a considerar como procesos infecciosos, como los receptores de células T o B, la parte de angiotensina A2, muy importante tomarlo en cuenta considerando la pandemia como una puerta que su receptor de la angiotensina A2 es la puerta de entrada al COVID-19, citoquinas inflamatorias o especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Una vez activo el factor nuclear Kb, va a desencadenar respuestas inflamatorias en una respuesta inmunológica con producción de complemento o moléculas de adhesión, producción de citoquinas inflamatorias y más allá de ello, 2 elementos que deberían ser de homeostasis, ¿no? Que nos debería llevar a la homeostasis, como la inhibición de la autofagia y la respuesta antiapoptótica. Es decir, que el factor nuclear Kb, una vez inflamado, te permite continuar inflamándote en el tiempo. Acá vemos cómo el receptor de linfocitos T, posterior a su activación, va a generar la activación de nuestro factor nuclear Kb y ella la parte de expresión de citoquinas inflamatorias. Recordemos cómo tenía que ser activa o fosforilada mediante las IKKs. Nosotros podemos tener una acción de stop o de par, de detener esa secuencia de estimulación a través de EPA, a través de vitamina D, a través de la pitoxina, que es la intención de llevarlos ahora a revisar este artículo. En este artículo revisamos cómo tiene la capacidad de inhibir la inflamación a través de la supresión del factor nuclear Kb utilizando el veneno de abejas, ¿no? El veneno de abejas tiene componentes proteicos, tiene aminas, péptidos, enzimas, pero de las proteínas que más interesante rol juega en su acción molecular y en la biología es la melitina. La melitina es un elemento muy importante a considerar como uno de los mecanismos de acción. Así revisamos en este artículo cómo células murinas o de ratón, en esta parte inferior vemos los sinoviocitos extraídos de pacientes enfermos con artritis reumatoide y que han sido sometidos a cultivo por 24 a 72 horas expuesto a lipopolisacáridos y vemos cómo a la exposición de estos elementos tenemos un ascenso de las prostaglandinas de la serie 2 y cómo a la aplicación del veneno de abejas o melitina tenemos un control o una reducción en esos niveles. De la misma forma, como la ciclooxigenasa en ambos grupos son elevados al tener contacto o a la exposición de los lipopolisacáridos y cómo a la acción del veneno de las abejas y la melitina tiene un control dosis dependiente en la reducción. Al igual, de la misma forma con la fosfolipasa 2, ¿no? Cómo conseguimos esos efectos. Y otro, como tiene una capacidad de poder controlar esa migración del factor nuclear Kb al núcleo, como alguna de sus familias, como la P50, P65 o el IKB, ¿no? Sin duda alguna, el factor nuclear Kb es la que maneja la génesis de sintetizar proteínas inflamatorias. De ella su importancia para poder controlar y modular como una herramienta opcional, adicional al actual protocolo que uno ya lo conoce. ¿Cómo podemos evaluar la inflamación? Evidentemente, como ustedes conocen, calor, rubor, edema, dolor, pérdida de función, son los que consideramos. Más allá de ellos, considera también que la inflamación crónica y silenciosa no cursa ya con esos signos y síntomas.
no cursan, más es silenciosa, va a depender de la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente sean buenos o malos, para su desenlace. Sin embargo, existen marcadores de inflamación sistémica como la proteína C reactiva, la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, factores endoteliales, el factor de von Willebrand, el factor tisular de plasminógeno, el PAI y el fibrinógeno, ¿no? Que son algunos marcadores. La inflamación puede proceder o puede venir de distintos lados, orígenes, a considerar mucho de una forma, tal vez la desintoxicación hepática, a considerar el estatus inflamatorio versus oxidativo, considerar los ácidos grasos en membrana, el estatus nutricional y hormonal, el estatus metabólico, la carga tóxica, neurotransmisores y neuroesteroides, nexos del sistema nervioso autónomo y entérico, el estatus vascular, los cronorritmos que se alteran hoy en día, la inmunidad y el estatus de fitness, ¿no? Entonces, todos ellos debemos procurar tenerlos en cuenta en estabilizar y tener las variables biológicas troncales en aras de situarnos en un modo fisiológico. Como herramientas les puedo sugerir que podemos evaluar, aquí hay una tablita de una forma un poco más didáctica, marcadores de inflamación como la PCR ultrasensible principalmente, ¿no? La PCR es sintetizada en el hígado y va a elevar sus concentraciones cuando existe inflamación. No es un elemento de fase, es un reactante de fase aguda, no algo específico. Sí lo solicitamos mucho en consultorio. El otro elemento que podemos solicitar es el fibrinógeno, un reactante de fase aguda con actividad muy importante en la función endotelial, en los trombos y en procesos inflamatorios. Principalmente en aquellos que son resistentes a tratamientos antitrombóticos, algo muy importante a considerarlo. La velocidad de sedimentación globular, que también es una parte muy importante de solicitarlo, consiste en medir la velocidad a lo cual se sedimentan los glóbulos rojos en un periodo de tiempo, presente también en la inflamación. Metabolitos de estrés oxidativo y lípidos como el malonil dialdehído, una forma de tener en cuenta si existe peroxidación lipídica. Antioxidantes endógenos versus exógenos, como la prealbúmina, un gran transportador de vitaminas y hormonas. La ceruloplasmina, que son enzimas de un tipo de enzimas que están muy inmersos en el transporte, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Ácido ascórbico, alfa-tocoferol, coenzimas Q10, la parte del licopeno, carotenos, vitamina A, selenio, a tomarlo en cuenta si así se permite en laboratorios medirlos, ¿no? Las enzimas antioxidantes como la relación de la glutatión peroxidasa y reductasa, la superóxido dismutasa, la catalasa, la mieloperoxidasa, como algunos antioxidantes. Prooxidantes directos como los hidroperóxidos, que se pueden obtener en muestras de orina, o prooxidantes indirectos como el hierro. Recordar que el hierro es un elemento que dona y cede electrones de una facilidad enorme y sus cantidades en exceso pueden llevarnos a entrar en producir radicales libres. Ferritina, cobre, glucosa, mismo índice OMA, para tener en cuenta la relación de glucosa en ayunas y insulina basal. Hemoglobina 1C como un factor de oxidación de la glucosa. Daño de reparación del ADN como la hidroxideoxiguanosina, también es importante a considerar. Y otro que también es relevante en este último tiempo es la medición de ácidos grasos en membranas de eritrocitos, ¿no? Si se puede medir adelante, la importancia de ellos radica, como este artículo nos muestra la importancia. Se tomaron 9 pacientes, un estudio muy corto, con 9 pacientes que afrontan una etapa de depresión en una escala de moderado a severo, el tipo de tratamiento que reciben. Y este tipo de pacientes, este grupo de pacientes que cursan con este episodio de depresión, manejan un ratio ácido araquidónico EPA elevado.
Lo ideal es que sea 1:1 y en lo máximo que se puede tal vez tolerar es 5:1. Y miren las ratios que manejan, 25, 26, 42, son marcaciones a diferencia de este grupo control, la importancia que nos hace referencia y de ello que refleja la importancia como un método importante en reflejar el metabolismo de los eicosanoides, ¿no? Y asimismo se convierte este ratio en un precursor de inflamación crónica silenciosa. ¿Cómo podemos modular la inflamación? Alcanzar la ratio ácido araquidónico EPA 5:1 como máximo, bajar fuentes de ácido araquidónico, bajar las carnes rojas, bajar el queso curado, bajar la yema de huevo, evitar AINES y esteroides de una forma crónica, modular rutas inflamatorias y gestionar fuentes inflamatorias no dependientes del sustrato, como controlar el estrés, tóxicos ambientales, obesidad, actividad física, sedentarismo, insomnio y todo ello y sobre todo pasarlo bien, ¿no? Genera endorfinas y regula la inflamación. Un control dietético del factor nuclear Kb, dieta antiinflamatoria, la parte de dar EPA o lo que se llama también de una forma indirecta con el omega 3, polifenoles que tiene una acción sobre las AMPK, que es la llave del catabolismo, del metabolismo, que es muy importante. El omega 6, grasas saturadas, el exceso de carbohidratos, exceso de calorías. Un pantallazo sobre qué alimentos pueden considerar como alimentos antiinflamatorios, pero dentro de los tipos de dieta, sean integrales, paleos, la ceto, las dietas keto, ayuno intermitente, vegana, todas nos llevan a un propósito, aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir proteína de grasa animal, disminuir hidratos de carbono refinados, disminuir alimentos procesados y ultraprocesados. Dentro del alto contenido de polifenoles, el cacao, uva, té verde, por las epigalocatequinas, las manzanas, bayas, miel. Todas ellas van a tener una propiedad antioxidante, ya que activan al NRF2, que es una proteína de transcripción nuclear para la síntesis de antioxidantes, ¿no? Y lo otro que es la modulación anti-aging a través de las sirtuinas, una acción muy importante, además de que cuenta con una capacidad antiinflamatoria al regular el factor nuclear Kb. Dentro de las dietas cetogénicas es algo muy interesante como se tiene la beta-hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos que se produce, va a inducir a la apoptosis y a la autofagia y a la diferenciación celular. De esta forma nos va a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, va a elevar enzimas antioxidantes endógenas y por supuesto va a inhibir el gen NLRP3 que forma parte de un conjunto de proteínas llamadas inflamosoma. Control de agentes causantes o contaminantes, obesidad, estrés, corregir hábitos de vida, modular el factor nuclear Kb como la vitamina D de 7.000 a 10.000 unidades, a 21.000 unidades día, principalmente preferir tomarlo después del almuerzo, curcuma 4 gramos por día, licorice 300 miligramos por día y un rol importante que juega en esta modulación del factor nuclear Kb, la apitoxina. Elementos que nos ayuden a modular la fosfolipasa 2, esteroides, vitamina E de 400 a 800 unidades día, la curcuma de 2 a 4 gramos por día, licorice de 300 a 900 miligramos por día, acción de liberación de cortisol, cuidado en hipertensión arterial. Moduladores antiinflamatorios de la serie 6, el ácido gamma-linoleico, podemos dar el di-homo-gamma-linoleico. Sí, ojo, el examen de la ratio ácido araquidónico y EPA así lo permite. Moduladores antiinflamatorios como el EPA y DHA nos ayudan mucho con sus propiedades que habíamos dicho, con las resolvinas, protectinas y marecinas. El objetivo es corregir la ratio del ácido araquidónico y EPA. Cantidades preventivas de 2.5 gramos en sanos y cantidades mayores en procesos tal vez un poco más crónicos como patologías autoinmunes inflamatorias y en procesos de neoplasia. Moduladores de la COX, el arpagofito de 400 a 500 miligramos, curcuma de 1 a 2 gramos, moduladores de la lipoxigenasa como la boswellia, EPA, DHA, quercetina de la misma forma,
moduladores del estrés oxidativo, zinc, cobre, manganeso, selenio, que son las 4 principales, el pignogenol, el ácido alfa-lipoico y vitamina C también. De una forma, tal vez de ayuda, todos los que he llegado a mencionar van a poderlo encontrar de una forma algo ya más completa en esta página de examine.com, donde ustedes pueden introducir la vitamina o el nutracéutico que estén con la intención de revisar, y pues les va a ayudar mucho en la parte de conocer un poquito más a profundidad sobre ello. Como conclusión, la inflamación es un mecanismo innato de defensa que actúa en el mantenimiento de la homeostasis, protegiendo al organismo de agresiones y promoviendo la reparación y la recuperación. No hay duda que tiene una fase aguda absolutamente necesaria y una fase crónica nefasta. La microinflamación es el factor desencadenante o estimulador de enfermedades degenerativas sin que nos estemos dando cuenta, ya que la inflamación de bajo grado es asintomática. Los metabolitos derivados del ácido araquidónico siguen teniendo una repercusión principal en los diversos procesos, fundamentalmente en la inflamación. La respuesta inflamatoria sin duda es necesaria, pero debe ser limitada en el tiempo, resolviendo cuando deja de ser necesario. Y para ello es necesario contar con varios nutrientes o nutracéuticos, incluyendo la apitoxina. Para finalizar, pues quiero simplemente agradecer a la Sociedad Colombiana de Apiterapia, a WOW, World Apitherapy Organization. De esta forma, pues mandarles un consejo, que no nos detengamos en esta parte, más al contrario, continuar en el aprendizaje y recordarles con estas palabras, ¿no? Que lo que está sucediendo tras la expresión clínica de múltiples síntomas en medicina, solemos meter en un saco llamado diagnóstico, y que tristemente no siempre entendemos qué está pasando por detrás de ellos. Sin duda, esto nos hace ser médicos más curiosos en la fisiopatogenia de lo que estamos tratando, y creo que por ello estamos todos encaminados a buscar mayor información. Muchas gracias. Será en otra oportunidad en compartir, y espero que esta información sea de ayuda. Muchas gracias.